Cantó, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Un placer. En esta que es su casa, que es la casa de los madrileños. Usted es un actor y político que fue diputado del Congreso de los Diputados en 2011, repitió en el 2015 y después también estuvo siendo diputado en las Cortes de Valencia. Ajá. Y luego el 30 de junio de este año fue usted nombrado director de área de la Oficina del Español, dependiente de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid. ¿Es usted un actor metido a política o es usted un político que desde el primer momento tenía una gran pasión y empezó siendo actor? Pues no lo sé. No lo sé, porque ahora en estos momentos quizá por la intensidad de trabajo que tengo me siento más gestor o político que actor, ¿no? Pero cada vez que voy al teatro y sigo yendo y sigo haciendo cosas muy de vez en cuando, siento que echo de menos aquello y que tiene mucho que ver con mi esencia, ¿no? Pero bueno, por fortuna puedo hacer las dos cosas. Mi carrera de actor casi... son 30 años de carrera, con lo cual, oye, me harté. No quiero decir que me hartara en el sentido de que ya no quiera más, sino que hice un montón de cosas. Yo me he subido a un escenario más de 2000 veces, imagínese. Entonces, bueno, oye, pude gozarla a gusto, ¿no? Y aunque ahora lo hago mucho más espaciado, esto que estoy haciendo ahora me gusta mucho. Yo ya había hecho gestión cultural, que es lo que considero que estoy haciendo ahora también, casi, por encima de todo. Y es un tipo de trabajo que también me gusta mucho, porque tiene una parte creativa importante. La política también tiene una parte creativa importante. Usted estudió arte dramático. Sí. Y ahora que está donde está, la política, ¿qué es? ¿Una obra de teatro? ¿Es una comedia? ¿Es una tragicomedia? ¿O es una película de terror? Bueno, ahora mismo es una farsa, o esa es la sensación que tengo. Muchas veces parece que es una farsa y lo triste de la historia es que esos farsantes o esos actores de esta farsa que es el gobierno bajo el que vivimos ahora mismo están empobreciendo el país, están creando serios problemas para los ciudadanos, nos están enfrentando y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Incluso, fíjese usted, pactar unos presupuestos con los proterroristas de Bildu, cuyo jefe es terrorista, condenado por pertenencia a banda armada, secuestrador, o con unos golpistas. Cuando tú quieres gobernar España con quienes quieren destruir España, el resultado no puede ser nada bueno, ¿no? Así que yo temo que como no los saquemos democráticamente del poder, en cuanto se pongan las urnas en la calle, esto puede convertirse en una de zombies apocalíptica, una de miedo. Usted en el mundo del espectáculo ha trabajado en Antena 3, en Televisión Española, ha sido incluso en programas emblemáticos como fue Sábado Noche, también en Siete Vidas. Hace ya unos añitos de aquello. Hace unos añitos. No había ni televisiones privadas entonces. Y usted, como bien ha dicho antes, se ha subido más de 2000 veces a un escenario. Usted ha dado con gente, evidentemente, con una capacidad intelectual, de lectura, de conocimientos, de todo, muy amplia. Y ahora que usted está rodeado de personas que no tienen algunos ningún estudio, que no tienen ninguna preparación absolutamente de nada en cuanto a currículum, y si me permite, yo no solo ya intelectual, sino profesional, y que deciden sobre millones de personas, usted que ha vivido las dos partes, ¿cómo se siente? Fíjate, a mí no me preocupa estar gobernado, y te lo dice alguien que no tiene una carrera universitaria, porque yo no la tengo. Yo he aprendido mi oficio en las escuelas, no en la academia oficial, en lo que es ahora la RESAD, ¿no? O en lo que había en Valencia en aquella época, que no había nada, ¿no? A mí no me preocupa que nos gobiernen gente que pueda no tener estudios universitarios, por poner un ejemplo. A mí me preocupa que nos gobiernen irresponsables o gente que no tiene ningún tipo de ética o que no tiene ningún tipo de límite a la hora de mantenerse en el poder, que no ame a su patria por encima del partido o a sí mismo, ¿no? Yo he conocido a gente que no tenía estudios que se han convertido en excelentes empresarios, o he conocido políticos muy buenos de todas las ideologías, bueno, de casi todas, que no tenían una formación tan importante como la que usted dice. Sin embargo, también debo decir que he sido testigo de la degradación de las instituciones. Yo recuerdo que cuando mis compañeros en el partido se iban a Cataluña, yo siempre les decía, joder, perdón por la expresión, os vais a Mordor, porque desde aquí veíamos el Congreso, el Parlamento catalán, y era terrorífico. Empezabas a ver a los nacionalistas los shows que montaban, cómo iban vestidos a una institución en la que yo creo que
simplemente por respeto y por la simbología que tiene, hay que respetar también por cómo uno se prepara y se viste para ir allí, y aquello era, bueno, pues al final lo que creíamos que iba a ser posible, que era influir en aquel Parlamento catalán y normalizarlo, al final ha sucedido al revés. Al final es aquello lo que ha terminado entrando aquí en la carrera de San Jerónimo, y yo he terminado viendo como en el Congreso de los Diputados, y ahora está peor que cuando yo me fui de allí, ya les he visto con la camiseta, con las chanclas, con la camisa, descamisados y arrugados. Había una foto que Pablo Iglesias entraba en el Congreso como si saliera de un after. Y a mí eso me da pena, porque yo sí que creo que hay una estética o un respeto a las instituciones que, aunque resulte antiguo decirlo, también tiene que estar en eso, en cómo uno se prepara y se presenta frente al mundo y desde esa institución, ¿no? Esa estética está en todos los sitios, porque yo a usted le vi una vez en un programa, por la mañana, una tertulia, en la cual una persona, usted le dijo que estaba condenada por asesinato, ni más ni menos, y la persona le dijo, ¿y? Usted se quedó perplejo. Sí, este era el candidato de Podemos en Castilla y León, al quien yo le dije, pero tú, ¿de qué me vas a dar a mí lecciones si tú presentaste a una condenada, que además fue condenada y pasó prisión por asesinato, tú al lado, y para ti era una candidata excelente? Y me decía, ¿y? Y yo ante esas cosas digo, ¿pero cómo que? ¿No teníais a alguien más? No sé, ese es el banquillo que tenéis en Podemos, ¿no? Me parecía increíble. Bueno, usted ve una foto ahora mismo de la cúpula de Podemos y es increíble. Echenique está dándonos lecciones día sí, día también por redes, y Echenique fue condenado, entre otras cosas, por decirle a esa persona de la que estamos hablando, a la persona que murió, le acusó de haber intentado violar, ¿no? a alguien que estaba muerto y no podía defenderse. Por suerte la justicia condenó a Echenique. Entonces una persona como Echenique, que ya le han condenado por eso, que también se ha demostrado que pagaba en negro a su asistente, en fin, que hace este tipo de cosas, pues no tiene que aguantar como le da lecciones luego al personal en redes sociales, ¿no? Y bueno, y hay media cúpula, o más de media cúpula del partido que está condenada o imputada, y estos son los que venían a regenerar la política. Primero decían que si les imputaban saldrían de la política, luego decían que si les condenaban saldrían de la política. Ahora, aunque les hayan condenado, al Rastas no le echaban del Congreso ni con agua hirviendo, ¿no? Tuvo que ser Marchena, el juez, el que le recordó a Meritxell Batet que tenía que sacarlo de ahí, ¿no? Que oye, la ley es la ley, ¿no? Luego, si le parece, vamos a seguir, le preguntaré por otra cosa, por Pablo Echenique. De las 20 películas que usted ha hecho, que no son pocas, y de todas las series en las que participó de las obras de teatro, ¿de cuál tiene mejor recuerdo? Pues ayer me acordaba de algo que pasó hace unas semanas, que fui a ver una función de una persona a la que admiro mucho, que es José Luis Gómez, que hace una función haciendo un alarde técnico brutal que me dejó pasmado, que era una función sobre el miocid, pero él la habla como él ha investigado que se hablaba entonces. Y el ejercicio actoral es brutal, porque José Luis ha inventado un lenguaje, ¿no? Y además de manera muy seria, junto con el resto de académicos de la RAE, con los que están especializados en eso. Ha hecho un estudio muy serio de cómo se hablaba entonces, cómo se pronunciaba eso que sí que tenemos en textos, pero que no podemos adivinar cómo se decía, ¿no? Y José Luis hace un trabajo increíble. Entonces, hablando con él, me acordaba mucho de una función que para mí fue crucial, ¿no? Que fue el Hamlet. Yo hacía Laertes y él hacía Hamlet. Mi hermana era Ana Belén. Mi padre, Polonio, era Rafael Alonso. Chema Muñoz era Horacio, el amigo de Hamlet. El rey Claudio, ahora diré el nombre. Bueno, había un grupo de actores tan bestia, y para mí fue el inicio del Centro Dramático Nacional, en el que estuve 5 años, que para mí verme al lado de esa gente era absolutamente increíble, ¿no? Porque era la escuela antigua, los que decían que el teatro de aquí y hablaban como Los Ángeles, pero también Closas era el rey, el gran Alberto Closas, ni más ni menos. Y luego estaba la parte moderna, los que a través del señor Leighton, José Carlos Plaza y Miguel Narros habían traído el Actors Studio a España.
Entonces la mezcla de las dos escuelas era muy curiosa. Estaban lo mejor de cada escuela y yo por ahí, aparte, pero trabajar junto con esas dos escuelas y poder estudiar por las mañanas y practicar por la tarde, ni más ni menos que en el CDN con esa gente. Luego hicimos La Orestiada, yo hacía Orestes, luego hicimos El Mercader de Venecia, luego hice Don Juan con Bob Wilson, en fin, las comedias bárbaras que por primera vez se hicieron enteras y era un espectáculo de 7 horas con 2 pausas. Claro, aquello fue brutal. Luego otra función fue para mí muy importante, que fue otro Shakespeare, que era Mucho ruido y pocas nueces, que fue un grandísimo éxito que tuve en teatro, por el que me llamaron a hacer 7 vidas, que fue también una experiencia personal muy buena, porque fue una serie de éxito por la que me siguen parando a veces gente declarándose fan de aquello, y en la que coincidí con un grupo de actores sensacional. O sea, poder trabajar con Javier Cámara, Blanca Portillo, Paz Vega, Gonzalo de Castro, era, por supuesto, la gran Sole, ¿no? Era un placer. Y en cine también he tenido la oportunidad. Cuando yo me fui de Valencia, yo me vine a Madrid con 18 años. Si yo cuando me vengo aquí me dicen que iba a ser el primer actor en la historia de este país que entrara en el Congreso de los Diputados, o que iba a trabajar en una película que ganó un Oscar con Almodóvar, yo hubiese dicho, ¿qué te has tomado? ¿No? Pero así fue, y trabajar con Pedro fue una gran suerte, pero también con Pilar Miró, en Tu nombre envenena mis sueños, o con Cuadri en otra película en la que hacía de Eres mi héroe, hacía de profesor. No sé, A tiro limpio también fue una experiencia para mí fantástica en las Canarias. No sé, ha habido muchas cosas, la verdad es que he hecho muchas cosas, y me siento muy afortunado, porque creo que, a pesar de que la vida me ha pegado palos duros, yo creo que soy una persona muy afortunada y que debo dar gracias a la vida a diario. Le iba a hacer la siguiente pregunta que le iba a hacer era pero la voy a cambiar sobre la marcha, porque le iba a preguntar que si añorabas el mundo, pero he visto la cara que se la ha cambiado recordando esos tipos, que evidentemente lo añora. Sí, lo que pasa es que procuro seguir haciendo cosas que pueden ser subirme a un escenario. Hace 2 años subí al escenario del Nacional en el Valle Inclán y pude hacer una función haciendo yo además el rol protagonista, o puedo, como voy a hacer este sábado con unos compañeros, dar una clase de comunicación con herramientas teatrales y pasármelo como un enano y terminar revolcado con ellos y haciendo locuras, ¿no? Y al final eso lo hago con unos amigos sin ninguna contraprestación, pero para mí es salud mental. Puedo hacer ese tipo de cosas. Yo me tiré muchos años entrenando para no pensar y soltar lo primero que me venía, y luego llegas a política y la cosa cambia. Tienes que pensar mucho lo que dices. Si algún día deja la política, si algún día deja la política... Sí, claro que la dejaré algún día, por supuesto. ¿Volverá a la interpretación? Sí, yo no la he dejado nunca, ya te digo toreros, que, ¿no? Sigo haciendo cosas y procuro además seguir, no solamente como actor, sino puedo seguir dirigiendo, puedo seguir produciendo, o puedo seguir imaginando cosas que bueno, que es lo que a mí me gusta también, la parte creativa, ¿no? Pero como te decía antes, la política y ahora la gestión tiene una parte creativa muy importante, ¿no? Al final un político también es un creador de contenidos, ¿no? Yo me he tirado toda mi carrera política imaginando leyes o imaginando cómo contestar a la propuesta del rival político, o conspirando, y eso es muy creativo también. Ahora que habla usted de gestión, teniendo en cuenta que está usted en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, vamos a un tema un poco delicado, el tema de las subvenciones a la cultura. En España ha habido siempre una cierta controversia sobre ese mundo, que está muy politizado. De hecho, Arturo Fernández, que en paz descanse, grandísimo actor también, asturiano como yo, estaba en contra totalmente de las subvenciones, y él predicaba con el ejemplo. ¿Usted qué opina? Yo trabajé con Arturo y me parecía siempre... Además, Arturo y yo seguíamos escribiéndonos, nos teníamos cariño, y yo es un personaje al que adoro. Antes he hablado de Closas. Closas es otro ejemplo. Son gente que tenía su propia compañía, que no ha pedido un duro público en la vida y que funcionaban por todo el país. A mí me encanta ese formato. Pero yo también me pregunto a veces en alto por qué siempre acabamos discutiendo las subvenciones de cultura y no las de agricultura o las del automóvil, que tienen, pero vamos, multiplicado por 1000, ¿no? Y entonces yo reflexiono y creo que en el fondo lo que tiene que ver es con la percepción que tiene la gente en España del mundo de la cultura. Entonces
me gusta redirigir la discusión, porque al final yo sí que creo que tiene que haber una parte de la cultura que puede recibir ayuda, como ha recibido siempre. Velázquez, Goya, todos los grandes han sido pagados por los reyes o por los papas. En el fondo eran artistas subvencionados, entraban en la corte y trabajaban para ellos, ¿no? Luego esto viene y gracias a eso podemos admirar las maravillas en el Prado que estamos admirando ahora. Entonces hay una parte que está muy bien, y además hay una parte también que tiene que ser incómoda con el poder, que también hay que intentar que siga. Pero es cierto, me estoy enrollando mucho, pero este es mi tema, pero es cierto que a veces la subvención hace que, si se hace mal, como en el cine se ha hecho durante unos años en este país, no crees una industria, que es lo que al final tiene que ser el destino final de una subvención pública, promover riqueza y empleo. Si no creas una industria y solo creas algo que, independientemente de todo del mercado, solo depende de las ayudas públicas, ahí algo falla. De hecho, la gran industria audiovisual que se ha creado en este país es el de las series de televisión, que no recibe subvenciones, que depende de la audiencia, es decir, depende del mercado, de las televisiones, y hemos creado una industria robusta que ya está exportando fuera de este país y que además hace unos productos que no tienen nada que ver con lo que veíamos al principio de las series españolas. Así que esto no es tan sencillo. Yo creo que a veces sí y a veces no el tema de las subvenciones, pero creo, como decía, que en el fondo lo que hay es un problema ideológico, porque la profesión ha demostrado ser parcial y ha generado cierto rechazo de una parte de la sociedad española, que es la que discute esas subvenciones. Me ha chafado la siguiente pregunta, y le digo el porqué. Vaya por Dios. Porque le iba a preguntar, claro, usted me dice, y ya me lo reconoce, le iba a preguntar que esa percepción que hay en la calle, que ser actor, cantante, o vivir de la interpretación, siendo de derechas y reconociéndolo a un público, es muy difícil. Hay muchos actores y muchos cantantes de derechas, pero no lo dicen. Claro. Han de salir del armario, y cada vez estamos saliendo más, pero tiene un coste. Tiene un coste. A mí me ha costado significarme políticamente. Mire en lo este que país, le ha pasado a Serpa, el de Barón Rojo, sí, hace poco, que lo ha dicho. En este país, lo han machacado. significarte en la derecha o en el centro tiene un precio. En el arte y en la cultura. Vamos, yo esto te lo digo con absoluto conocimiento de causa. Yo he sido rechazado en algunas producciones porque eran conscientes que, teniéndome a mí en el grupo de actores de esa función de teatro, pues había ciertos ayuntamientos a los que no iban a poder ir. Entonces todavía este es un país en eso delicado. Hay otros países que ven con más normalidad que uno pueda apoyar a los republicanos o a los demócratas. Aquí no. Aquí, en el mundo cultural o artístico, o eres de izquierdas o estate calladito, métete en el armario y no salgas. Yo recibo muchísimos apoyos, pero en privado, vía WhatsApp, de compañeros que también a veces se me acercan y me dicen: oye, fantástico eso que dijiste, oye, venga, fuerza, adelante, mucho ánimo, tenéis que ganar, pero te lo dicen... Con la boquita pequeña. Sí. A usted se le ha criticado mucho que haya cambiado de... Cosa que es entendible, porque estamos hablando de una profesión que tiene un paro del 80%. Sí. Entonces, claro, hay que comer. A la gente no hay que pedirle demasiadas heroicidades. Yo les respeto profundamente. A usted se le ha criticado mucho el hecho de que haya cambiado de partido, sí. Pero dentro de sus cambios ha estado siempre un espectro más o menos el mismo, es decir, centro-derecha. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo Pablo Echenique, que hay mucha gente que no lo sabe, estuvo en Ciudadanos, sí. Y ahora está en Podemos, y son un poco antitésicos. ¿Por qué no se entiende en este país que la gente podamos evolucionar, que podamos cambiar, que podamos tener experiencias, incluso algunas vitales, traumáticas, como alguno, por desgracia, que usted la vida le ha dado, y pueda cambiar los planteamientos, incluso políticos? Que podamos madurar. Vaya, claro, por ejemplo, madurar. Porque claro, yo he sido jovencito y a mí me sedujo esa idea romántica de la izquierda, al que uno puede entender que le puede seducir cuando tiene cierta edad, pero hombre, ya cuando has pasado por la vida durante años y sobre todo si has intentado, como yo, montar tu empresa, salir al mercado, trabajar y entender cómo funciona, y sobre todo si vas viendo una y otra vez cómo funciona una cosa u otro modelo. Yo todavía no conozco ni un solo país socialista de éxito económico, y no digamos ya comunista. Pues hombre, uno tiene que empezar a distinguir entre la teoría y la práctica, entre lo que es las buenas intenciones
que yo tampoco creo que sean exactamente buenas intenciones reales, sino es una forma de colar el discurso y una realidad a la que uno tiene que ir. Es decir, es un método científico, es ensayo y error. Oye, ya hemos ensayado esto, ya hemos sido románticos y jóvenes y tal, pero yo me tengo que quedar con lo que funciona, ¿no? Y sí, yo he madurado y me he ido centrando más y acercándome luego al centro derecha, pero yo lo llevo con orgullo. A mí lo que me parece increíble es que hay gente, después de todo lo que ha pasado en este país y en el resto del mundo, que siga siendo socialista o que siga siendo comunista. Eso es lo alucinante, de eso es de lo que tendríamos que estar hablando, no de que algunos maduremos y nos acerquemos más al centro o al centro derecha. Lo alucinante es que haya gente, después de todo lo que ha pasado en la historia en los últimos 2 siglos, que siga siendo socialista o comunista. Vamos a cambiar de tema, si le parece, dejamos a la par un poco y vamos a entrar en política. Usted estuvo de Ciudadanos y fue un referente. Vamos a ver, Toni. Se ganaron las elecciones en Cataluña, que fue un hecho histórico, y tuvieron la suficiente fuerza para poder estar ahora en el gobierno. Cualquier persona que escuche esto puede pensar que estamos hablando del Paleolítico, y fue hace 4 días. Bueno, tú hablabas de un discurso mío en las Cortes Valencianas que fue en marzo. Sí. Sí. Yo este año metí 2 discursos virales desde las Cortes Valencianas en marzo. Pero, ¿qué ha pasado? Me llegan a decir lo que ha pasado durante estos meses y yo no me lo creo. Pero es que ha sido pasar de poder ser la referencia de España, no vamos a ser catastrofistas, pero es la realidad, las encuestas así lo dicen, está a punto de desaparecer, o sea, de implosionar totalmente. No, va a desaparecer, es seguro. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ahí hubo un momento en el que Albert, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, cometió un error y asumió el resultado de una campaña en la que no pudimos desactivar algo que el PSOE activó muy bien. Yo creo que el PSOE activó aquello de que Ciudadanos no quería, cuando no era cierto. El PSOE en ningún momento quiso pactar con Ciudadanos. Desde el día número 1 estaba pactando ya con Podemos, y los afiliados, y esto yo sé cómo funcionan esas cosas, esto estaba promovido por los del piso de arriba de Ferraz. Los afiliados lo único que gritaban ese día en las elecciones era con Rivera no, con Rivera no. No gritaban con Otegi no. Sí, lo sabemos. No gritaban con Iglesias no, gritaban con Rivera no. Entonces, bueno, yo creo que no pudimos maniobrar frente a esa operación del PSOE y sufrimos una hecatombe electoral. Y tras esa hecatombe yo creo que Albert le dio con mucha generosidad y mucho dolor, porque yo es buen amigo, sigo viéndome con él y sé lo mal que pasó aquella época. Le dio una última oportunidad al partido, y esa última oportunidad, la realidad que para mí es una grandísima decepción, es que Inés no la supo aprovechar o no la quiso aprovechar. Se rodeó de lo más mediocre del partido y no quiso contar con otra gente y bueno, yo creo que tuvo un complejo. Cuando el PSOE se tira muy hacia la izquierda, tú no te tienes que ir hacia la izquierda para demostrar que sigues estando en el centro, ¿no? Tú tienes que quedarte en el centro. El que se tira al monte es el PSOE, ¿no? Y yo creo que ellos empezaron a creer que si se acercaban más a ese PSOE que se había echado al monte, iban a demostrar que eran un partido más de centro, bisagra y tal, y lo único que estaban haciendo es acercarte a Sánchez, que es la podredumbre. O sea, Sánchez realmente pudre lo que toca, ¿no? Y lo que le ha terminado pasando al partido. Bueno, acabamos de ver cómo el Constitucional ha declarado todos los estados de alarma, y esos estados fueron apoyados con alegría por Ciudadanos, ¿no? Mientras algunos ya le decíamos a la dirección del partido que dónde iban, ¿no? Luego vinieron unas elecciones catalanas en las que yo creo que hicimos una campaña terrorífica, la del abracito, sí, y eso, ¿no? Porque yo creo fue muy criticada. Hombre, el electorado constitucionalista de allí está absolutamente abandonado y no está para abracitos. O sea, lo que quiere es que alguien le ayude de verdad y sea firme y pelee codo con codo junto a ellos, que es lo que ha hecho toda la vida Ciudadanos y lo que muchos de los afiliados siguen haciendo, ¿eh? Y después de aquello, después de las catalanas, vino la terrorífica decisión, que aparte de todas estas decisiones, la campaña de Cataluña, los apoyos a los estados de alarma o el golpe ese de efecto que quisieron dar con la moción de censura en Murcia, en Madrid y en otros lugares. Madrid no lo reconocieron. Bueno,
que ya mandaron al partido directamente a la irrelevancia, ¿no? Y lo peor de todo es que todas esas decisiones se tomaron en un despachito entre tres. Eran Inés y Pepe Gotera y Otilio, que les llamaba yo a sus dos hombres de confianza, ¿no? Que eran Cuadrado y Espejo. Y no se contó con nadie del partido para tomar semejantes decisiones y ellos solitos condenaron al partido a la irrelevancia. Toni, mire, cuando en las entrevistas que hago a ustedes, a los políticos, algunos en directo lo reconocen en vivo, o sea, cuando se está grabando, y otros por detrás. Todos se quejan que las televisiones en España son todas de izquierdas, todas. Incluso algunas muy agresivas, no vamos a nombrar alguna, pero sí es. Y todos se quejan que en España no existe, como por ejemplo en Estados Unidos, una alternativa que es Fox. Que es en España no hay una televisión que se diga que es de derechas. ¿Usted considera que eso es una anomalía democrática? Bueno, yo considero una anomalía democrática lo que se hace en algunos lugares con las televisiones, pero yo me voy a lo más grueso, a lo más bestia, ¿no? A la utilización que se hace de ciertas, por ejemplo, televisiones autonómicas en el País Vasco o en Cataluña. Bueno, en Cataluña es el colmo. Lo último que hemos visto de esos dos humoristas hablando de la reina y de la princesa, una menor, es una auténtica salvajada, ¿no? Y hemos visto como en los platos de TV3 los terroristas ya son invitados habituales y al constitucionalismo se le está dando un día y otro. Yo esas televisiones las cerraba, absolutamente. Yo entiendo que puede haber una necesidad para que haya una televisión autonómica por el tema lingüístico, si quiere usted también, ¿no? O por la información local, pero desde luego no se puede consentir eso. Y sí que es cierto que hay muchas veces, no solo con las teles, sino con la prensa, los medios en general están en una situación delicada, ¿no? Y hay muchas veces en las que uno ve como un presidente autonómico, pienso por ejemplo en mi Comunidad Valenciana, riega con publicidad institucional los medios y yo creo que de alguna manera lo hace pensando, y yo creo que sí que puede conseguirlo, que de esa forma va a influir en la línea editorial, ¿no? Y eso a mí me parece una anomalía. ¿Existen o no medios? Bueno, yo creo que ahora se está moviendo un poco ese asunto. Usted ha nombrado la palabra La Alternativa y bueno, hay un canal 7NN que se llama así, La Alternativa. Yo tuve la suerte de estar con ellos el día que estrenaban el proyecto y dije, mira, oye, no todos los días uno ve cómo nace un medio, ¿no? Y yo les deseo mucha suerte, ¿no? Y yo creo que sí que hay esto que usted dice, pero también las ganas de que la cosa cambie y de que haya otros medios y yo les deseo muchísima suerte. ¿Qué opina usted de estas personas que critican el apoyo al español y luego ellos generan barreras en base al catalán, al vasco o al gallego? O al valenciano. Y ahora esa locura, se lo digo como asturiano que soy, que es querer imponer el bable. ¿Qué opina de esa doble moral? Que por una parte critican un lenguaje... Bueno, a mí me preocupa por dos vías. Primero porque limitan las libertades de los ciudadanos. O sea, aunque solo sea por eso, si a mí me da la gana usar la lengua que yo quiera, ¿quién es el señor Ximo Puig o el señor Puigdemont en el pasado o la señora o la presidenta de Baleares o el Urkullu de turno, quien sea, para prohibirme expresarme con la administración en una lengua o a que mis hijos se eduquen en la lengua que yo quiero? ¿Pero quién son para hacer esto? ¿Por qué ese ataque a la libertad? Que eso me gustaba tanto de la campaña de Ayuso, socialismo o libertad, ¿no? En primer lugar, a la libertad. En segundo lugar, haciéndolo en la educación, están condenando al fracaso escolar a nuestros hijos. O sea, todos los expertos en educación te dicen que la educación es mucho más efectiva y los niños consiguen mejores resultados si se educan en su lengua materna. O sea que yo voy a estar siempre a favor de que un valenciano parlante enseñe a sus hijos en su lengua materna, que era lo que ellos querían. Pero es que hemos acabado al revés, hemos acabado con los que queremos que nuestros hijos estudien también en su lengua materna, pero en español, absolutamente juzgados, derrotados, derribados y con la imposición de esta gente, ¿no? Pero es que además, con esa barrera lingüística laboral que han creado, a la Comunidad Valenciana no puede venir un médico de Logroño. ¿Pero por qué no puede venir? ¿Por qué no puede un trabajador español ir libremente por la comunidad autónoma que quiera? ¿Cómo es posible que estemos permitiendo este tipo de cosas? Al final todo esto lo que hace es que los ciudadanos se empobrezcan porque los resultados
y esto lo dice el informe PISA también, a no ser que hagas como hacen en Cataluña, que bueno, hacen con él lo que les da la gana, ¿no? Los resultados en educación son peores, los profesionales no tienen una libre circulación y por lo tanto la economía se resiente, o los de Baleares o los de la Comunidad Valenciana no pueden contar con el mejor cardiólogo, porque es de Logroño. No, hombre, yo quiero que el de Logroño venga y ya le enseñaré yo valenciano, ya le convenceré, pero yo quiero que venga, no quiero ponerle un stop. ¿Quién lo hace? Como vamos a asistir, ahora vamos a asistir desde el principio, como cuando ves una estrella nacer o algo así, o el nacimiento de algo, vamos a asistir en Asturias al fenómeno desde el inicio. Vamos a ver cómo se inventan una lengua, vamos a ver cómo la van potenciando, cómo crean toda una serie de entramados y de redes clientelares alrededor, cómo la gente de Asturias de repente dice, ah, sí, mejor, porque claro, esto significa que ya no van a competir conmigo desde fuera. Voy a poner el bable aquí como barrera y aquí ya no van a venir médicos valencianos o médicos de no sé dónde. Yo, asturiano, no tendré que competir con nadie. Pero por Dios, al final los que terminan con esto perjudicados son los ciudadanos. Los que se empobrecen, los que dejan de tener los mejores medios de la administración o los mejores profesionales. Al final van creando una red clientelar que tendrá un potencial numérico importante a la hora de votar y terminarán apuntándose, por desgracia, muchos partidos políticos a esa moda porque entienden o creen que les da votos. Y esto es terrorífico. Al final acabamos en un reino de taifas en el que además se nos acaba enfrentando a unos con otros y en el que lo peor de todo es no solamente el tema de los derechos y la libertad, es que nos empobrecen. Usted como valenciano, ¿qué sensación experimenta cuando sus conciudadanos han pagado impuestos para que ahora el gobierno de Valencia haya destinado 300.000 euros a darle a una ONG que se dedica a perseguir a profesores que educan en castellano? Y que se dedicaba a espiar a los niños en el recreo para ver si hablaban en catalán o en español. Es la misma ONG, es la del anormal este que va montando follones y pollos también en algunos comercios. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, en la Comunidad Valenciana ya estamos ahí. Y denos 4 años más y estaremos como en la Baleares de Armengol. Francina Armengol es del PSOE, pero podría pasar por Esquerra Republicana perfectamente, sin ninguna diferencia. Y luego acabaremos como en Cataluña. El tema de la lengua al final es lo que decía Cayetana, ¿no? que a mí me gustaba mucho esa expresión, es el burro de Troya por el que luego entra todo el adoctrinamiento y se asocia todo lo español a connotaciones negativas, la corona a connotaciones negativas, la justicia a connotaciones negativas, y cuando te quieres dar cuenta, en 2 generaciones tienes a unos jóvenes que se creen que fuera de España o fuera de la Unión Europea van a estar mejor, o que todo lo que tiene que ver con España es malo, cuando yo creo que tenemos una historia común y hemos co-construido entre todos una historia y un legado del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Tras el chino, el inglés, el hindú, luego viene el español, 543 millones de personas más o menos en el mundo. ¿Cómo hay alguien que puede criticar y no ver que eso es una caldera de cultivo incluso de generar ingreso a nivel de cultura, de cine, de turismo y de viaje? Pues porque les ciega el odio a todo lo que sea el idioma español, la bandera española, y ya si en esa ecuación está la señora Ayuso, pues ya ni le cuento. Yo humildemente pues también ando por ahí y no creo que les guste, ¿no? Pero si pone todo eso en la caldera, es evidente que hay una parte muy importante de este país, es una desgracia ver al PSOE ahí, ¿no? Pero es evidente que hay una parte muy importante que es toda la izquierda y todo el nacionalismo que están en eso, en el odio a todo lo que signifique español, porque ellos querrían estar fuera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que han pinchado en hueso. Nosotros ya estamos demostrando que lo que queremos es ponernos a disposición de la gente para crear riqueza y empleo. El propio Sánchez el otro día anunciaba la creación de una estrategia alrededor del español copiada de la nuestra. Lo que pasa es que Sánchez no se lo cree, por eso le decíamos en broma, oiga, muy bien, lo apoyamos. A ver si tiene narices y se la lleva a Cataluña, a Valencia, a Baleares o al País Vasco. Ahí es donde queremos verle a usted defendiendo el español, porque yo he visto cómo el PSOE votaba en contra de que haya español en las escuelas, en la Comunidad Valenciana. No obligado por el nacionalismo, ¿eh? No, por el PSOE. El PSOE mismo ha votado en contra. El PSOE mismo ha promovido barreras lingüísticas. Entonces, bueno, tenemos un problema. Pero yo soy optimista, creo que este problema va a acabar en muy poquito tiempo.
Voy a eso. Sé que como político y el Partido Popular, que es usted ahora, me va a decir que sí. Yo no soy del Partido Bueno, Popular. ya, pero No, pero es que esto me parece importante decirlo, porque aunque me considero que estoy muy cerca del Partido Popular, yo reivindico la generosidad con la que Isabel Díaz Ayuso o Casado han contado conmigo, con una persona que no es afiliado del Partido Popular, para trabajar con ellos, y yo feliz, porque creo que ahora, primero, el futuro de la Comunidad de Madrid y del resto de España tenía mucho que ver con que Isabel Díaz Ayuso mantuviera la presidencia. Para mí era crucial, y lo ha sido porque ha tenido un efecto expansivo al resto de España. Eso dicen las encuestas, ¿no? Y ahora es crucial para este país que Pablo Casado sea el próximo presidente del gobierno, que es el que está en disposición de conseguirlo. Por lo tanto, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarle, porque es crucial que haya un cambio en la Moncloa en las próximas elecciones. Si no, este país se nos va, no quiero decir. Pero más allá de la declaración de intenciones suyas, ¿está convencido de que es factible? Sí, absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Sí. Yo, de verdad, estaba convencido durante las elecciones madrileñas de que se podía. Ojo, no debemos confiarnos y debemos hacer lo que la izquierda hace muy bien, que es movilizarnos a tope a nosotros mismos y a todo nuestro entorno, y que nadie se quede en casa, porque nos va la vida, de verdad. O sea, nos va el vivir en una sociedad próspera o en una sociedad socialista empobrecida, separada, peleada, y en fin, en lo que están haciendo ellos, y separada territorialmente también. ¿Usted se cree que Vox es de ultraderecha? No, yo creo que Vox es un partido que está más a la derecha que el Partido Popular, pero no tengo ningún problema tengo buenos amigos allí, y creo que es un partido con el que uno puede, bueno, de hecho, en la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Vox, está gobernando la señora Isabel Díaz Ayuso sin ningún problema. En Andalucía se ha demostrado con su apoyo desde fuera que se puede construir una Andalucía completamente distinta y próspera a lo que era antes, con ese eterno socialismo que parecía ya más un régimen de otro tipo que una democracia, y yo creo que hay que vivirlo con absoluta normalidad, vamos. Le voy a dar un argumentario, si me permite, y luego usted, que estudió arte dramático, me da el título para la película. Se trata de un niño que nace en un país en el cual le dicen que no hace falta que estudie, porque si no, aunque suspenda, le van a pasar de curso. Le dicen que no se preocupe tampoco ni por el alquiler ni por comprar una vivienda, porque si no puede ocuparla de otro, y además le van a apoyar. Y le dicen que, bueno, que llegado el caso, si no quiere trabajar, que tampoco pasa nada, porque le van a dar una paga sin levantarse de la cama. ¿Eso qué sería? ¿Ciencia ficción? ¿Una comedia? ¿Una película de terror? No, eso es un drama, y eso es socialismo. Eso es un drama y es socialismo, y es lo que se está haciendo en este país. Y yo creo que lo que hay que reivindicar es otra cosa, que tiene que ver con la igualdad, con la libertad, pero también con el esfuerzo. Yo creo que hay que reivindicar también que todos debemos tener un libre acceso a una escuela pública, a una sanidad pública, y que tenemos que partir en igualdad de derechos, ¿no? Y por lo menos tener acceso, sobre todo, a ese igualador que es la educación, ¿no? Pero luego hay que premiar al que más se esfuerce, por Dios. Yo creo que eso está por encima de toda duda, ¿no? Le voy a hacer una pregunta sobre algo que le afecta a usted, teniendo en cuenta que está dentro de un área de una consejería de cultura. ¿Qué opina del lenguaje inclusivo? Le digo esto porque mucha gente que no lo sabe, porque además aquí hay quien se ha encargado de que no se sepa, como se debiera, que por ejemplo en Francia se ha prohibido terminantemente. Sí, así es. Porque además el informe que dio pie a ello, que yo me lo he leído, habla de que no solamente facilita la inclusión ni la igualdad, sino que además la debilita muchísimo. Y en España, sin embargo, seguimos con esto. A mí lo que más me preocupa de eso no es la ridiculez, hablando y cometiendo faltas de ortografía, o ya ridiculez máxima, la de este fin de semana. No recuerdo cuál fue la expresión que dijo la ministra de Trabajo, pero claro, es que se lían. Es lógico, se lían, porque entras en una locura discursiva en la que es muy complicado aclararte, ¿no? A mí no es eso lo que me preocupa. Creo que para eso está la RAE. Eso tiene que ver con la RAE. A mí lo que me preocupa del tema es la creencia, y esto lo hacen en el siguiente número de esta calle, porque ahí está el Ministerio de Igualdad, la creencia tan socialista y comunista que desde el poder pueden dictar cómo debemos hablar. A mí eso es lo que me preocupa, porque oiga,
usted no puede dictar cómo se habla. Es la RAE la que da fe de cómo los españoles y los hispanos hemos decidido utilizar la lengua y la que luego vela por el correcto uso. Pero un presidente o una ministra no me tiene que decir a mí cómo hablo, porque ese no es su trabajo y no lo va a ser nunca. Entonces, esta manía de la izquierda, que fíjese, cuando yo era jovencito hablaba de libertad de expresión y ahora se han convertido en los nuevos censores, que hablaban de paté le bourgeois para que de escandalizar al burgués, y ahora son los que se escandalizan por todo, porque las de aquí al lado parecen las nuevas monjitas. Esta nueva izquierda que solo prohíbe, que se quiere meter en cualquier aspecto, con quién te acuestas, qué comes, en todo. Claro, se han prohibido los chuches. Sí, yo creo, sí, bueno, los gusanitos a partir de ahora serán los gusanitos de verdad, que esos sí que parece que quieren promover que se los coman nuestros niños. Yo creo que a nosotros nos pillan tarde ya. Pero a mí eso es lo que me preocupa, esa cosa de la izquierda, del socialismo y del comunismo de intervenir en todos los aspectos de nuestra vida. Es tremendamente dictatorial. Ya acabamos, ya no le robo más tiempo. No, por Dios, estoy mire, encantado. ayer cuando hicimos público que íbamos a entrevistarle a usted, hemos puesto en las redes sociales una serie de preguntas, algunas ya se las he hecho de forma subliminar, pero hay tres cosas que me gustaría hacerle llegar. Lo primero, porque, insisto, nosotros, el canal nuestro, H50, llega a los 68.000 policías, 74.000 guardias civiles, 228.000 vigilantes de seguridad, prisiones. Un saludo a todos ellos y muchísimas gracias por vuestra tarea. Muchas gracias. Una de las cosas que nos decía era agradecerle el apoyo que usted nos ha dado, no a nosotros, a H50, sino al colectivo en general, tras lo ocurrido con este personaje que después, para encima de haber agredido, porque lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, a un policía, se ha hecho el mártir, y poco menos que nos han tachado a todos los policías de mentirosos. Pero que ha pateado a un policía. Sí, pero bueno, o sea, en fin, es que me parece tan alucinante y que además ha sido condenado y con pruebas, y que haya ministros y ministras, vamos a desdoblar en esto el mensaje, que digan públicamente lo que han dicho, me parece tan alucinante y una degradación de las instituciones tan grave, que lo triste también es ver cómo algunas ministras socialistas participan en el espectáculo. Hoy Margarita Robles decía que la señora Ione Belarra, cuando defendía al Rastas, lo hacía no como ministra, sino como persona particular. Y yo me quedo alucinado. Digo, vamos a ver, si uno entra en el Twitter de Ione Belarra, no pone soy persona particular, no, pone ministra, y pone a las tareas a las que se dedica y pone a qué partido pertenece y todo. Y yo creo que estas cosas del PSOE ya de permitirle absolutamente todo a sus compañeros de viaje son vergonzosas. Margarita Robles teóricamente era de las buenas. Y no deja de decepcionarnos una y otra vez. Luego una pregunta que se la hacen, que me han dicho que se la diga, que es la siguiente. ¿Usted ve a Isabel Díaz Ayuso futura presidenta de España en algún momento? Yo creo que Isa puede hacer lo que quiera. Yo creo que es una política que ha conseguido y que ha crecido de tal forma que puede aspirar a lo que le dé la gana. Yo es una mujer con la que, y con su equipo, con la que aprendo muchísimo. Tuve la suerte de ser telonero en la campaña electoral y le agradeceré siempre que me haya permitido formar parte de su proyecto. Pero la verdad y la realidad es que el que está en disposición, dentro de poco, de arrebatarle la Moncloa a Pedro Sánchez es Pablo. Esa es la verdad. Y además yo puedo decir que conozco bien a Pablo Casado y es un hombre muy preparado y sobre todo algo muy importante. Y lo puedo decir de Pablo como lo puedo decir de Abascal también. Es una buena persona. Yo no puedo decir lo mismo ni de Sánchez ni de Iglesias. Lo podía decir hasta hace nada. Y a mí me parece que es una diferencia sustancial, importante. Así que si el que mejor, el que está en la disposición, el que va a salir, está preparado para la carrera, es Pablo, y además yo creo que es un gran candidato y una grandísima persona, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a que Pablo sea el próximo presidente del gobierno. Y ya, por último, algún ruego. Mire, usted fue una de las personas que se significó mucho en apoyar una causa que era vamos, todavía, porque no lo hemos conseguido, ya. La equiparación salarial. Me imaginaba que ibas a decir eso. Usted sí. Ha estado a piñón fijo, siempre apoyando esa justa reivindicación histórica de más de 42 años. Queda bastante todavía.
le piden, que la siga apoyando. Sí. Y también a la gente de prisiones, sabe que Sí, el tema también de les he apoyado a menudo. y los militares mayores de 45 Sí, años. Así sí. que lo No, rogaría. yo todo lo que pueda hacer, no dejéis de comunicarme y de pedirme lo que necesitéis al respecto, porque yo desde luego haré todo lo que esté en mi mano para seguir apoyando unas reivindicaciones que son absolutamente justas. Lo que es absolutamente injusto en este país, siga habiendo gente a la que se le pague distinto por hacer el mismo trabajo. Y además con una diferencia más que sustancial, ¿no? Entonces yo desde luego todo lo que pueda hacer para ayudaros en eso, contad conmigo. Pues mira, si me permites, y al final tenemos aquí un pequeño regalo para ti, Toni, que es una camiseta muy humilde de H50 que te queremos para que la tengas como recuerdo de esta entrevista, ¿de acuerdo? Y darte las gracias, de verdad, por muchas gracias a todos. Darte las gracias por habernos recibido, Ajá. tanto H50 como CDU. Ha sido un placer, de verdad, a mí personal, y espero que te podamos volver a entrevistar para las próximas elecciones. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y de nuevo un saludo a todos aquellos que veláis por nosotros, por nuestra seguridad, porque yo creo que hay una inmensa mayoría de españoles que estamos profundamente agradecidos por vuestro trabajo. Gracias, Toni. Pues hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido la entrevista que le hemos hecho a Toni Cantó, la sede de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias a todos.